Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Creciendo con Vida, este comentario bíblico en YouTube, utilizando todas estas Biblias por la cual vemos diferentes temáticas. Y hoy tenemos un temita tremendo, que no es fácil de abordar, que es el tema del divorcio. Y podemos ver que en la actualidad hay cada vez más matrimonios, y sobre todo matrimonios que tendrían que tener una línea de interpretación de la vida, un criterio bíblico de vida. Vemos que también se divorcian, que llegan al punto en que el amor se acabó, en que la convivencia se hace insoportable y que toman la decisión de divorciarse, habiendo conocido su relación y formado su relación y habiendo tenido el pacto de matrimonio delante de las autoridades civiles y también delante de una ceremonia religiosa con la oración del pastor, del ministro, y luego al paso de meses, años o décadas terminan tomando la decisión de separarse y luego de divorciarse. Por lo cual, claro, frente a todo eso, buscando base bíblica, surge el pasaje de Mateo capítulo 19, donde Jesús habla del divorcio y va a decir lo siguiente. Pero bueno, vamos a verlo en sí a través de todas estas Biblias que vamos a estar utilizando. Así que, ¡comencemos! Y en principio aquí tengo conmigo la Biblia de referencia Thompson, edición 2023 con la traducción bíblica RBR, y el pasaje en cuestión es el de Mateo capítulo 19, desde el versículo 1, que va a decir lo siguiente. Jesucristo enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a la comarca de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces se le acercaron los fariseos para ponerle a prueba, diciéndole: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y hasta aquí. Y fíjense cómo, viendo hasta aquí el pasaje, es como que el Señor le dijo: nada de divorcio. Cuando un hombre se junta con una mujer, los dos son una sola carne, dejan a su padre y a su madre, forman una familia hasta que la muerte los separe. Pero claro, en la ley de Moisés está la posibilidad de que se le dé carta de divorcio aún luego de haberse casado. Entonces va a decir lo siguiente el texto bíblico, desde el versículo 7, lo siguiente. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y luego de estas palabras, los discípulos van a seguir hablando del tema, pero bueno, eso es parte de otro de los videos que hicimos que tiene que ver con ser eunuco para Dios, que te dejo aquí el link de ese video en particular donde explicamos esto que es la soltería, el ser soltero para Dios, el poder dedicarse sin formar un matrimonio ni una familia y dedicarse siendo soltero a la obra del Señor completamente, utilizando allí la forma del eunuco, como metáfora de aquel que no se casaría para servir a Dios plenamente. En ese video lo tratamos. Pero fíjense que me llamó mucho la atención que buscando las cadenas temáticas de la Biblia de referencia Thompson, edición 2023, nos vamos a encontrar que en la página 1768, en la tercera columna a la derecha, va a aparecer allí la letra M sobre problemas familiares. Y en principio va a tratar los ejemplos de
problemas familiares, allí con lujo de detalles como estamos viendo en pantalla, luego las causas de los problemas familiares, y luego la falta de hijos, como también los problemas familiares. Gente que le ha pasado muchísimo donde no vienen los hijos. Allí están todos esos pasajes. Luego lo que es el fratricidio con cada uno de esos pasajes, y nos manda a ver homicidio también. Y luego tenemos los enemigos del hogar. Y fíjense la cantidad de pasajes que tiene la palabra adulterio. Los estoy pasando despacito, y nos manda a ver también inmundicia, lascivia también como otra cadena temática, y la lascivia con su tercer cadena temática. Finalmente nos hablará de la poligamia con cada uno de los pasajes que involucran la cadena temática poligamia, y luego también todo lo que tiene que ver con el concubinato y el divorcio. Fíjense, se los mostré despacito para que vean todos esos pasajes. Y bueno, por supuesto, adquieran la Biblia de referencia Thompson, edición 2023, para ver a fondo todo lo que la Biblia dice en todos los pasajes de estas cadenas temáticas. Pero ahora bien, quiero mostrarles lo que nos va a decir en las notas del estudio de la Biblia Matthew Henry, segunda edición. Y aquí en el contexto de Mateo 19, aunque el mismo pasaje también se ve en Marcos y también se ve en Lucas, pero en Marcos no dice salvo por causa de fornicación. ¿Y por qué les digo esto? Porque normalmente, actualmente dice me quiero divorciar de mi esposa porque me fue infiel, o sea, tuvo relaciones sexuales con otro hombre. O una mujer que dice mi esposo me engañó con otra mujer. Y hasta te digo más, para ser más perversos, me engañó teniendo relaciones homosexuales o lesbianas con alguien del mismo sexo. Hay de todo. Lamentablemente en este tema es terrible actualmente, aún dentro de la Iglesia de Jesucristo. Aquellos que tienen un nivel de vida y de tentación donde ceden fácilmente a la tentación, y hay muy poca fortaleza espiritual y muy pocos valores cristianos en cuanto a este tema de la convivencia, el ceder a la tentación sexual y a terminar siendo adúltero, no respetando a la mujer o al hombre del pacto del matrimonio, sino finalmente acostándonos con otras personas que no son nuestra esposa, nuestro esposo respectivamente. Va a decir la nota del estudio con respecto a una expresión justamente que tiene que ver con esto, salvo por causa de fornicación. ¿Por qué dijo esto y cómo lo toman los fariseos? Dice la nota del estudio de la Biblia de estudio Matthew Henry lo siguiente: salvo por causa de fornicación. Allí está la expresión en griego y dice, esta es la lectura marginal en Westcott y Hort, que también añaden, la hace una adúltera. Allí está con el término en griego. Y también estas palabras, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Allí está la frase en griego. Parece haber una cierta cantidad de asimilación en varios manuscritos entre este versículo y las palabras del 5:32 de Mateo. Pero sea cual sea la variante que se acepte aquí, incluso el corto en Westcott y Hort, no por fornicación, es evidente que Mateo presenta a Jesús en ambos pasajes permitiendo el divorcio por fornicación como término general. Aquí, como en 5:31, un grupo de eruditos niega la genuinidad de la excepción dada por Mateo solo. McNeil mantiene que la adición de la cláusula excepcional es, de hecho, opuesta al espíritu de todo el contexto y debe haber sido hecha en un tiempo en que la práctica del divorcio por causa de adulterio ya se había implantado. En mi opinión, esta es una crítica gratuita, indispuesta a aceptar el registro de Mateo debido a que no concuerda con la propia opinión en el tema del divorcio. Añade él: no se puede suponer que Mateo quiera presentar a Jesús dando apoyo a la escuela de Shammai. ¿Y por qué no si Shammai en este punto concordaba con Jesús? Los que niegan el registro de Mateo son dos que se oponen tajantemente a la celebración de un nuevo matrimonio. Por implicación, Jesús, como en Mateo 5:31, permite el nuevo matrimonio de la parte inocente, pero no de la culpable. Lo cierto es que Jesús ha elevado todo el tema del matrimonio y del divorcio a un nuevo nivel, mucho más allá de los mezquinos argumentos de las escuelas de Heitel y Shammai.
Y hasta aquí el comentario de la Biblia de Estudio Matthew Henry al respecto, dándonos un poco de contexto intelectual a este pasaje. Ahora, les voy a leer todos los artículos que tiene al respecto del divorcio, la Biblia cronológica de Estudio, versión NBLA. Y aquí estamos en la Biblia cronológica de Estudio, en el contexto de Mateo 19, que también se involucra Marcos capítulo 10 y Lucas capítulo 18. Podemos ver en pantalla porque es la Biblia que ocupa todo el contenido y lo organiza en una línea de tiempo cronológicamente ordenada. Pero vemos que aquí hay 3 recuadros que tienen que ver con la familia y sobre todo el divorcio, que se los quiero compartir con lujo de detalles. El primero de ellos, dando vuelta a la página, dice lo siguiente: transición, matrimonio, divorcio e hijos. Y dice lo siguiente: el judaísmo basado en la ley de Moisés permitía que los varones obtuvieran el divorcio fácilmente. Jesús anuló esta ley del divorcio fácil, una interpretación de Deuteronomio 24, 1 al 4, y señaló un principio más importante en la historia de la creación. En el matrimonio, un hombre y una mujer se vuelven una sola carne y luego no pueden ser separados. Además, Jesús argumentó que Dios concedió la ley del divorcio solo por la dureza del corazón de los judíos. La esencia de la enseñanza de Jesús sobre el divorcio aparece en los 3 evangelios, aunque Lucas la presenta de una forma muy breve mientras Jesús se dirigía a Jerusalén. Mientras que Marcos y Lucas indican una prohibición total del divorcio, Mateo permite una excepción por infidelidad. Mientras que el Mateo y Lucas siguen las costumbres del matrimonio judío que permitían que solo los hombres se divorciaran de sus esposas, Marcos también incluye la costumbre romana que permitía que las mujeres se divorciaran de sus esposos. Solo el Evangelio de Mateo muestra a los discípulos cuestionando la sabiduría del matrimonio en general. Luego tendremos en la parte inferior 2 cuadros que van a seguir analizando el tema del divorcio. El primero de la izquierda, en la página de la izquierda, es titulado "No al divorcio, excepto por infidelidad", y va a decir: 2 importantes escuelas de fariseos se debatían sobre los motivos apropiados para el divorcio. La escuela de Gilel decía que el divorcio era desafortunado, pero que un hombre podía divorciarse de su esposa simplemente por quemar su tostada. Por el contrario, la escuela de Shammai declaraba que un hombre podía divorciarse de su esposa solo si ella había sido de alguna manera sexualmente infiel, ya sea por adulterio o alguna otra forma de promiscuidad. Jesús entró en el debate sobre los motivos del divorcio cuando los fariseos le preguntaban si un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Si bien los shamaitas se oponían a los divorcios basados en motivos débiles, nunca llegaron tan lejos como Jesús. Él respondió permitiendo el divorcio en una sola situación, cuando la esposa haya cometido infidelidad. Para Jesús, divorciarse y volverse a casar por cualquier otra razón era adulterio. Los estudiosos debaten a qué se refería exactamente Jesús al hablar de infidelidad. Muchos piensan que se estaba refiriendo al incesto u otras formas específicas de inmoralidad. Sin embargo, por lo general, cuando el término infidelidad aparece sin explicación, se refiere a cualquier tipo de conducta sexual inapropiada. Sería natural en la cultura de Jesús que él hablara sobre la infidelidad conyugal en general al hablar del divorcio. En la antigüedad, cuando los divorcios se llevaban a la corte, un cargo de inmoralidad podía determinar quién recibía la dote de la esposa. En los evangelios de Marcos y Lucas, la prohibición del divorcio de Jesús no ofrece excepciones, ni siquiera la infidelidad. Algunos estudiosos entienden que estos dichos son exageraciones retóricas, una técnica de enseñanza judía común. Jesús usó esta técnica cuando habló sobre la gravedad del pecado y sobre amar las riquezas más que a Dios. Esto no debilitaba la oposición de Jesús al divorcio, pero reconocía que él consideraba a la parte inocente en un divorcio y permitía excepciones para los divorciados o traicionados contra su voluntad. Y fíjense que allí están todos los pasajes.
Y ahora, compartiendo el tercero de los cuadros de explicación que tiene la Biblia cronológica de estudio, va a decir lo siguiente acerca de que Jesús se opone al divorcio y se va a situar en Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12. Y dice: muchas personas en el mundo antiguo creían que el divorcio era desafortunado. Algunos maestros judíos, como los de la escuela de Shammai, incluso creían que, por lo general, era contrario a las escrituras. No obstante, el divorcio era bastante común y nadie lo condenó tanto como Jesús. Él consideraba que cualquiera que se divorciaba de su esposo o esposa y se casaba con otra persona estaba cometiendo adulterio. Jesús confrontó los conceptos antiguos del matrimonio al declarar que volverse a casar después de un divorcio era adulterio. Muchos estudiosos entienden que él insinúa que un hombre que se divorcia sin motivos legítimos permanece casado con su esposa original a los ojos de Dios. Por lo tanto, comete adulterio contra ella si se vuelve a casar. Otros estudiosos señalan que Jesús, al igual que muchos maestros de la antigüedad, a menudo ofrecía declaraciones generales de principios que no cubrían todas las circunstancias ni articulaban todas las excepciones. Por eso tiene sentido que Jesús haya permitido el divorcio en el caso de la infidelidad de un cónyuge o el abandono. Y allí menciona la primera epístola a los Corintios. Muchos estudiosos también piensan que Jesús estaba protegiendo a la parte inocente en un divorcio. Ambas escuelas de los fariseos limitaban el derecho del divorcio solo al marido. Los hombres judíos tenían derecho a divorciarse de sus esposas, pero lo contrario no era cierto. Las mujeres no se divorciaban, sino que ellos se divorciaban de ellas. Es posible que Jesús estuviera defendiendo a las mujeres contra el divorcio frívolo. Unas pocas mujeres de la época de Jesús podían divorciarse de sus maridos. Entre los romanos, el esposo o la esposa podía iniciar el divorcio. Por eso Marcos, que escribe su evangelio a los lectores gentiles, menciona la circunstancia de que una mujer se divorcia de su marido. Marcos 10:12. Una mujer judía de clase alta como Herodías, influenciada por la costumbre griega, también podía iniciar un divorcio. En todos los casos, Jesús enfatizó que los lazos psicológicos y físicos formados por el matrimonio no deben romperse ni por el esposo ni por la esposa. Y así llegamos al final de estos artículos del contexto de Mateo capítulo 19. Ahora, en el contexto del capítulo 7 de la primera epístola a los Corintios, ahí está el dilema de qué pasa si yo me convierto siendo hombre y mi esposa es gentil, no quiere convertirse. ¿Y qué hago? ¿Me separo? ¿Estoy con ella? Bueno, allí el apóstol va a dar en el capítulo 7 de primera de Corintios, allí va a dar una respuesta. Pero aquí hay un cuadro muy interesante que quiero también compartir con ustedes. Y tiene que ver con el divorcio y el nuevo casamiento en Corinto. Y va a decir lo siguiente este cuadro. La ley judía permitía que solo el esposo iniciara el divorcio. Solo en circunstancias extremas la esposa podía solicitar a un tribunal que obligara al esposo a divorciarse de ella. Por el contrario, la ley romana consideraba el matrimonio como un tema de consentimiento mutuo y por lo tanto disolvía un matrimonio si cualquiera de las partes lo solicitaba. En el divorcio romano, los hijos se iban con el padre. Era costumbre volverse a casar rápidamente y la sociedad lo alentaba, especialmente para las mujeres jóvenes, por lo que es probable que la congregación de la iglesia de Corinto haya incluido a algunos nuevos conversos que se habían vuelto a casar una o más veces antes de su conversión. Pablo se dirigió a los cristianos que querían divorciarse de cónyuges espiritualmente incompatibles. Ofreciendo su propio juicio, sostuvo que la incompatibilidad espiritual no brindaba una base adecuada para el divorcio. Además, al dar el mandato del Señor, allí en los pasajes, parecía citar la prohibición general del divorcio que había hecho Jesús. Y cita Marcos. Los intérpretes antiguos comúnmente adecuaban principios generales, modificándolos o interpretándolos para dar cuenta de situaciones específicas. De esta manera, Pablo interpreta que el principio general de Jesús necesita ser adecuado para aquellos que se divorcian en contra de su voluntad. En los casos en que un cónyuge incrédulo abandonaba el matrimonio, Pablo declaró que el creyente no tenía ninguna obligación.
Al usar la frase no están obligados, Pablo se estaba haciendo eco del lenguaje exacto de los antiguos contratos de divorcio, que hablaban del matrimonio como una obligación de la mujer para con su marido y del divorcio como una forma de liberar a esa mujer de esa obligación para que se volviera a casar. Dicha terminología de divorcio aparece en textos judíos como la Mishnah y en los contratos de divorcio judíos del siglo I que se han recuperado. Los lectores antiguos habrían entendido la frase no están obligados como el permiso de Pablo para que una persona abandonada se volviera a casar. Y fíjense cómo la Biblia cronológica de estudio es tremenda en cantidad de información que tiene. Y antes de que demos finalmente allí la conclusión, quiero leerles una reflexión de C.S. Lewis en la Biblia con reflexiones de C.S. Lewis R.B.R. Y tiene que ver con una reflexión que se encuentra aquí en la Biblia con reflexiones de C.S. Lewis, que se encuentra en la página 932, en el contexto del Sermón del Monte, y que nos habla del perdón. ¿Por qué? Porque es muy fácil ser egoístas y ser allí rencorosos y odiar y no amar y llegar al punto en que cuando una persona comete un error, sea de convivencia o hasta te diría de adulterio, el perdón sea la última de las opciones. Y no, en el cristiano el perdón tiene que ser una de las primeras opciones. Siempre intentar restaurar el matrimonio si uno de los dos cayó en adulterio. Bueno, intentar hablar si hubo genuino arrepentimiento, dar oportunidades, perdonar. Es por eso que voy a leer la reflexión acerca de cuándo perdonar, la parte del medio, para que puedan allí edificarse conmigo, y dice lo siguiente: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios te ha perdonado a ti lo inexcusable. Esto es difícil. Quizás no sea tan difícil perdonar un gran o único daño, pero perdonar las provocaciones incesantes de la vida diaria, mantenernos en el perdón, a la suegra que se entromete, al marido que se excede en su autoridad, a la esposa que no para de quejarse, a la hija egoísta, al hijo mentiroso. ¿Cómo podemos conseguirlo? Solo, creo yo, recordando dónde estamos, tomándonos en serio nuestras palabras, cuando decimos en nuestras oraciones cada noche, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No se nos ofrece perdón en otros términos. Rechazarlo es rechazar la misericordia de Dios para nosotros. La regla no tiene excepciones y Dios quiere decir exactamente lo que dice. El perdón es la solución. Miren, yo les voy a decir algo que tiene que ver, aquí cerramos la Biblia con reflexiones de C.S. Lewis. Les digo que el tema del divorcio es muy complicado, estoy muy de acuerdo. Yo me he dedicado mucho tiempo de mi vida a enseñar a adolescentes, a enseñar a vivir la vida cristiana a adolescentes, y continuamente doy estudios bíblicos a personas que se van convirtiendo, a los que van creciendo en nuestra iglesia local y también a través de los viajes que hago. Y cuando enseñamos, siempre les enseñamos a todos que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y cuando alguien llega al evangelio y ya viene divorciado y ya tiene otra pareja y ya hasta tiene hijos con otra pareja, bueno, como llegó, dijo Pablo, que así se quede. Entonces, a partir de allí es que la familia que ha conformado y llegó a Cristo así, esa es su familia, aunque bueno, tiene que respetar y honrar a su antigua esposa y a sus hijos, dándole el mantenimiento, lo que se llegue en el acuerdo, pero no ser indolentes. Pero desde el propósito de Dios, desde una joven y un joven que se conocen en el camino del Señor, la enseñanza es que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y el pacto matrimonial, aquí con este pacto, esta señal visible de un pacto, de un amor invisible que está dentro nuestro y que nos une en perpetuidad para con Dios, siempre va a ser esa la enseñanza. El matrimonio no es hasta que se acaba el amor o hasta que me dejé atraer por otra persona y me acosté con otra persona, como forniqué, como adulteré, bueno, nos vamos a divorciar y Dios lo aprueba. No, Dios lo permite, pero Dios no lo aprueba. ¿Me escucharon eso? Igualmente enriquecé este video y poné tu comentario al respecto con este tema que es tremendo. Por supuesto que hay
hay excepciones a la regla, el abandono, los vicios tremendos, la violencia doméstica, casos que son terribles de violencia donde sí, separate, alejate de esa persona, sea hombre o mujer, es terrible, realmente le aconsejamos salir de esa relación. Totalmente, ¿no? Pero una cosa es el divorcio y otra cosa es volver a casarse, ¿no? Porque de hecho Pablo dice, miren, si la mujer incrédula se separa, quédese sin casar. Eso lo dice la primera epístola a los Corintios. Y en todo caso, si quiere volver, reconcíliese con su marido. Fíjense. Pero claro, yo te entiendo porque hoy hay tantos casos, llegan a la iglesia un hombre y una mujer con los tuyos, los míos, los nuestros, o sea, un montón de hijos, el de ella, los míos y lo que tuvimos los dos juntos, y la iglesia no puede estar para condenar. La iglesia está para recibir a todos y poder darles un trato de compasión y por supuesto, desde ese punto de que se convirtieron en adelante, la idea es que aprendan a vivir conforme a la voluntad de Dios y que los hijos que vienen detrás, las próximas generaciones, aprendan a vivir según el criterio de la Biblia y no buscando excepciones a la regla o por causa de que me puedo divorciar, no. Yo estoy casado hace 19 años a la altura de este video, 19 años con Marisol, habiendo tenido un noviazgo de 4 años en santidad y de allí aprendimos que es hasta que la muerte los separe y por supuesto yo no debo permitir que nada pueda meterse en mí generando tentación sexual. Yo debo estar recreándome siempre en el amor con mi esposa y ella conmigo. Por eso no estamos para nada ignorando las maquinaciones de Satanás y por eso yo trato de no tener acercamientos a mujeres que sean peligrosos y ella tampoco a hombres. Y entre nosotros hay una comunicación, hay un amor intenso, hay una comunicación en la pareja, un deseo constante, nos recreamos siempre, estamos juntos, nos dedicamos un tiempo, salimos y todo eso lo hacemos porque sabemos que yo soy para ella y ella es para mí porque somos esposos, somos una sola carne. Y por otro lado, aún frente a problemas en la convivencia, intercambios de opinión, jamás se me va a cruzar por la cabeza separarme o divorciarme. No está dentro de mi diccionario como cristiano. Dentro de un cristiano fiel con base en la palabra del Señor, no está en mi vocabulario, en mi diccionario, la palabra separación o la opción del divorcio, mucho menos. Por eso cuando hay algún problema lo charlamos, hay arrepentimiento, hay perdón, hay restauración, hay tratar de seguir para adelante dándonos oportunidades constantemente, pero no para guardar la imagen, el qué dirán de los demás, sino para ser realmente discípulos de Cristo y disfrutar la única vida que tenemos. La única vida que tenemos. Es muy importante que aprendamos a vivir en la voluntad del Señor y sigamos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nada es en vano de todo lo que hacemos queriendo agradar a nuestro gran Dios. Entonces, eduquemos a nuestros hijos en la voluntad del Señor, eduquemos a nuestros hijos en lo que es bueno y agradable de acuerdo a la palabra del Señor y sigamos adelante, enseñándoles a elegir bien, enseñándoles a vivir en convivencia bien, sanamente y a permanecer y perseverar en ese matrimonio hasta que la muerte los separe. Pero frente a todo lo que hay, si hay preguntas, déjenlas en el video, que vamos a hacer en todo caso un segundo video dando más base bíblica, utilizando las Biblias para seguir avanzando en las respuestas a esas preguntas o a esos casos en que quizás te interese y quieras que pongamos allí, nos pongamos a ver utilizando las Biblias sobre este tema del divorcio en casos específicos para hablarlo en otro video. Mientras tanto, te doy gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tu interés. Recuerden que pueden conseguir todas estas Biblias en tu librería cristiana local amiga. Recuerden también que están los links de compra en la descripción del video, que son esos links de compra patrocinados de Amazon asociados que tenemos. Así que espero que les sea de mucha bendición y consigan estas Biblias que son muy edificantes y que van a encontrar allí. También recuerden que están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento con Rodo.
ponele pausa al video, mirá si está en tu país, ingresá, hacé la compra con este cupón de descuento y vamos para adelante. Si querés comunicarte conmigo, comunicate el número que figura en pantalla y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad, siempre haciendo envíos por DHL a todo el mundo, llegando en tiempo y forma de manera responsable. Y será hasta el próximo video. Los leo en los comentarios, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!